Ministro, le llamo por lo siguiente. Yo no sé si usted ya escuchó el audio de Marcet amenazando a jueces y fiscales de Paraguay que están con su caso. Y creo que Sí, sí, viniendo de quien viene la amenaza, ministro, mal podríamos hacer en mirar hacia otro lado, porque él dice claramente, búscame la parte donde dice como mínimo los quiere meter presos. Usted y yo, ministro, sabemos lo que significa como máximo en el lenguaje del crimen organizado. sí, sí. Y escuché y con preocupación y hablé con el comandante de la policía. Vamos a comunicarnos personalmente con cada uno de los que estén involucrados en el caso y vamos a darle una cobertura especial. Hay antecedentes, Mabel. Yo estuve reunido, por ejemplo, con los jueces y fiscales de Alto Paraná y se establecieron mecanismos básicos, ese cambio de ruta, personas 24 horas enfrente a su casa, que nos avisen a qué hora entran, a qué hora salen y cosas por el estilo. Y también lo hicimos en Central, la pedido el doctor Eugenio Jiménez, en algunos casos puntuales que tienen que ver con el crimen organizado. Así que con este caso, sí, porque está demostrado que este señor mueve mucho dinero, mucha influencia, y yo no creo su versión de que la señora se quiso entregar, porque si hablé de vuelta con mi colega de Uruguay, cuando en aquella reunión me comentó, y tenemos las filmaciones, formaba fila como una simple mortal, y de repente se ve que alguien le tiene la parte de la fila y pasa. Yo creo que como tenía pasaporte uruguayo, documentos brasileños y documentos paraguayos, con el uruguayo quizás entendió que la alerta de Interpol no le iba a afectar, porque el único lugar no tiene un proceso abierto grande es en Paraguay. Y tengo entendido que hay algo también en Bolivia por la fuga, la última que tuvo ahora. Así que con mayor razón. Entonces, esto confirma la sospecha que hoy Iván tenía, porque Iván decía, yo no sé si es cierto lo que ellos están diciendo de que ella se presentó. ¿Y qué si es que se presentó para pasar pensando que le iba a ir bien como cuando Paraguay o estos policías de Interpol levantaron la notificación y pensó que no iba a sonar el nombre y el apellido? Si usted tiene ese video, ministro, ¿será que podemos mirar el video? Porque eso confirmaría, o sea, desmentiría abiertamente a Marcet. Si está formando la fila con todo el mundo, esperando llegar a migraciones y la sacan de la fila, entonces eso desmiente lo que el señor Marcet decía anoche. Sí, sí, porque recordarás como anécdota extraña que desayunando con el ministro de Uruguay en la Argentina por el tema de la AMIA y por un foro contra terrorismo y antiterrorismo que hubo ahí, a él le llamaron desde España directo a consultarle si esa ciudadana uruguaya, que tiene otros 2 documentos más, estaba o no afectada, y él dijo delante mío, no, en Uruguay es uruguaya. En Uruguay no tiene proceso, pero en Paraguay sí, y acá estoy justamente con el ministro, así que yo les pediría que la detengan hasta que el Paraguay prepare los papeles y la extraditen, porque es un objetivo regional hace un tiempo atrás y es prioridad 1. Voy a pedirle a mi colega que me envíe y te paso la copia de Mabel. Sería fantástico, ministro, y proteger urgentemente yo entiendo que es la jueza Rosarito Montanía, ignoro si hay Sí, más jueces teniendo el caso, y entre los fiscales, por supuesto, está primerito, antes que nada, Denny John Pack, que ha estado sí, dando la cara, sí. y un montón de fiscales, creo que hay fiscales coadyuvantes que tienen los coletazos de a ultranza, y hay que protegerlos a todos. No pueden descuidarse un segundo de este tema. Sí, sí, coincido contigo. Me parece que Corbeta también está. Vamos a También averiguar con tiene el el caso de propio. varios, incluyendo Erico Galeano, el caso Sí, de Joaquín Roa, y mencionó un tercero que no estoy recordando, pero tiene varios coletazos del caso Marcet. sí, no, mira, en el caso de Rosarito Montanía, Lizy Sánchez, hay un grupo de juezas del crimen organizado que realmente son muy valientes
y deberíamos tener un caso de protección especial. Yo creo que el dolor de Marcelo y la pérdida nos obliga a hacer doblemente pecar por exceso antes que por falta, ¿verdad? Así que yo voy a hablé cuando venía después de cerrar el tema de San Pedro con el comandante, y yo le voy a pedir que se vayan y se reúnan personalmente con ellos y que le preparen un plan de seguridad. Es desagradable, sí, pero es una necesidad, porque si el Estado no cuida a quienes están jugando, no estamos cumpliendo con nuestro trabajo, Mabel. Usted acaba de dar en el clavo, ministro. Lo que acaba de decir es demasiado cierto y me da más escalofrío. El caso Marcelo Pecci nos demuestra que cuando quieren, pueden, no importa ni siquiera si están en el país. Así que inviertan nuestros impuestos, estarán bien invertidos en proteger a nuestra gente que nos protege al resto de los paraguayos. Vamos a esperar ese material para poder ver eso que usted está comentando ahora, que ella estaba formando fila con todo el mundo. ¿Cómo no? Voy a hablar con Nico Martinelli, que es un ministro del Interior muy joven, muy activo, muy proactivo y muy buena gente, con quien trabé amistad rápidamente, y voy a ver que me envíen los materiales que yo te envío lo que tengo, sí. Perdón por meter la cuchara, ministro, pero a no olvidar también a la seguridad de los investigadores y otras autoridades, no solamente fiscales y judiciales, que desarrollaron este caso, ministro, porque los fiscales y jueces intervienen en segunda y tercera instancia respectivamente, pero después está el grupo que desarrolló el caso también. Y digo nomás esto y esta observación porque entiendo yo, y me imagino, ministro, que de hecho no ha de pasar por su mente, pero no creo que porque se trate del gobierno anterior también ya se le tenga que abandonar, entre comillas, ¿verdad? O se le tenga que, por ejemplo, restar seguridad a los que verdaderamente investigaron este caso también. No, Iván, bajo ninguna circunstancia y con mayor responsabilidad. A partir del 15 de agosto, la responsabilidad cae sobre los hombros del gobierno en general y en mis hombros como seguridad interna. Y también decirte de que hay jueces que dictan y órdenes de protección a ciertas autoridades que han sido amenazados, que todavía siguen con alguna protección, y como el caso, por ejemplo, de nuestros colegas con el cual hemos tenido un montón de diferencias de posición, pero esto no tiene nada que ver que son paraguayos amenazados. Sucedió en el caso de Rafa y de Tiré, ¿verdad? Que tuvieron ese enfrentamiento fuerte con el LP en la época de Fidel, y hasta donde yo sé, tengo entendido, tienen todavía protección, porque el Poder Judicial dictó una orden de detención y tienen, digamos, esa protección hasta que se revoque esa decisión. Hay que seguir protegiéndolo, porque si no, no hay quien se enfrente, ¿verdad? Y también por eso debo decirte, Iván, en muchos casos los procedimientos contra equipos pesados se hacen desde Asunción para evitar que jueces locales o fiscales locales, que están muy expuestos, no solamente ellos, sino su familia, ¿verdad? Estos salvajes muchas veces te pegan donde te duele, en tus afectos más cercanos, y ahí están muchos más expuestos. La sociedad más pequeña, muchas veces se mezclan, a veces no es tan fácil protegerlos, y entonces generalmente las fuerzas del orden, cuando van a hacer operativos de importancia, utilizan jueces especializados y fiscales especializados en crimen organizado que están en la capital, pero dan órdenes de allanamiento y de detención, aunque estén en la frontera, ¿verdad? Bueno, ministro, le agradecemos muchísimo por este tiempo. Usted más que nosotros dio en el clavo. Si pudieron hacer con Marcelo, no podemos descuidar un segundo. Esta gente tiene que estar protegida ya esta mañana y bueno, acompañarles. Ellos se jugaron y se juegan por Paraguay. Creo que Paraguay puede destinar parte de sus impuestos a pagar la seguridad de ellos también. Gracias, señor. Así es una obligación. Un abrazo, Mabel. Adiós, ministro. Adiós. Gracias, Chacho. Era el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, ya se comunicó con el comandante de la Policía Nacional. Escuchemos lo que decía Marcet sobre que mínimamente quiere meterles preso. Mínimamente. Imagínense lo que debe ser lo máximo.
que los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo ese caso por perseguir a una persona inocente. Pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto. Yo me encargaré con mis abogados después de esto que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal. Mínimo eso, porque la verdad les corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado a mi mujer, a mis hijos, por sufrir esa situación, por más de 2 años de persecución. Bueno, esto es lo que decía Marcet en un audio enviado al programa Santo y Seña ayer a la noche. Canal 4 de Uruguay. Así es. Entonces, razones para temer por la seguridad de nuestra gente, la que se ha jugado y se sigue jugando porque los casos siguen estando en sus manos, empezando por la jueza Rosarito Montanía, a la que hay que proteger inmediatamente, y todo el equipo de fiscales que ha trabajado y sigue trabajando el caso a ultranza Paraguay.